Hace un momento a José Ignacio Paliza, quien es presidente del PRM y ministro administrativo de la presidencia. Paliza estuvo en el almuerzo del grupo Corripio, que coordina ahora José Patricio Monegro, aparentemente. Felicito a Monegro por caballero, esa designación. Los bonos del diácono están en las nubes. Y merecido. Sí. José lo es una estrella en todos órdenes. Qué bueno. José Patricio, felicidades. Felicidades, muy bien, excelente. Sé que también mejorará el trabajo ahí. Creo que hacía falta ese impulso. Paliza dio muchas noticias, evidentemente. Señaló el caso de la Junta Central Electoral, de que entiende que no debe continuar ninguno de los actuales miembros de la Junta. Mantiene la posición sobre la independencia de los miembros que deben ser seleccionados, pero hay un punto que toca, que quiero resaltar, y es lo relativo a la segunda mayoría en el Congreso, porque en esta semana el tema ha tomado relevancia por la visita que hiciera el expresidente de la República, Leonel Fernández, y presidente de la Fuerza del Pueblo al Congreso, donde señaló que la segunda mayoría pertenece a su partido. Y hoy hay respuestas también del Senado, el vocero de los senadores del PLD, que dice que llevará esta discusión hasta las últimas consecuencias, porque entienden que al PLD le corresponde esa segunda mayoría. Paliza hace una declaración que yo la considero muy ligera, porque yo entiendo que aquí hay que entender, hay que comenzar a proyectar las consecuencias que puedan tener cada decisión. Si al doctor Leonel Fernández, a quien se le ha permitido hacer lo que le dé la gana en este país desde hace tiempo, y para quien las leyes no existen, hay un marco legal para el resto de los dominicanos, el doctor Fernández tiene un marco legal diferente que le permite incluso ser tránsfuga abiertamente en un proceso electoral y no pasa nada. Encuentra un Roman Jaque que le encuentra el bajadero y lo van a premiar con ir a la Junta Central Electoral. Pero bien, ese no es el punto. El punto es que si hay, ¿verdad? Y el presidente de la República hay un pacto con el doctor Fernández y se le va a regalar a un partido pequeñito la posibilidad de ocupar un asiento en el Consejo de la Magistratura, yo pienso que hay una forma de hacerlo. Y con esto, porque el doctor Fernández hablaba la pasada semana, bueno, antes de ayer, más bien, ya designó quién será, democráticamente el doctor Fernández decidió quién será el representante de la Fuerza del Pueblo en el Consejo de la Magistratura. Y no tiene el doctor Fernández ni la Fuerza del Pueblo, y posiblemente el Senado de la República, un mejor representante para ocupar esa posición que el doctor Bautista Rojas Gómez. Político prudente, experimentado, inteligente, y yo pienso que de todos los que están en el Consejo de la Magistratura o estuvieran en una próxima conformación, sería el mejor de todos, no me cabe la menor duda. El problema no es ese. El problema es que el doctor Rojas Gómez fue electo, el amigo Bauta fue electo, en la misma boleta que fue electo el presidente del Senado. Ahí no hay discusión, o sea, hay que entender lo que buscaba el legislador, el constituyente, cuando tomó la decisión de establecer en la Constitución cómo se construye esa segunda mayoría. No es un eufemismo para darle a un partido con dos tránsfugas una mayoría que no adquirió en las urnas, sino que lo que busca es representar que esté representado en ese órgano de toma de decisiones el resultado de las urnas. Eso es así. Paliza lo reduce a que para ver quién es la segunda mayoría nada más hay que contar. Es una visión, es una posibilidad, y parece que por ahí van. Eso tiene dos problemas. Bueno, pero contar cuál, los votos de allá atrás. No, contar los senadores que hay. Él lo dijo así, lo dijo aquí también. Él cambió un poco la visión que él tenía antes, cuando a él le correspondió ser miembro del Consejo. Y el PLD le respetó eso con 29 senadores y con una intención que había de respetar eso.
No se produjo el irrespeto y se respetó la participación del PRM que le había dado en el 2016 la gente en las urnas. Y por eso tuvo 2 representantes. Pero ahora se ve diferente. Ahora hay que contar. Muy bien. Decía, eso tiene 2 problemas. El primero, que puede generar eventualmente un manto de ilegitimidad a lo que allí suceda. Porque, y reitero, esto es sencillo, hay el acta que elige a Eduardo Estrella y el acta que elige a Bautista Rojas Gómez, tienen los mismos partidos. A Eduardo Estrella lo apoyó la Fuerza del Pueblo, lo apoyó el PRM, lo apoyó Dominicano por el Cambio, lo apoyó el Partido Reformista. A Bautista Rojas Gómez lo apoyó el Partido Reformista, Fuerza del Pueblo, PRM, Dominicano por el Cambio. Son los mismos partidos, es la misma alianza. Entonces decir que representan partidos diferentes desde el punto de vista de quién lo eligió no es Entonces, ahí pudiera eventualmente, ya el PLD lo ha dicho, lo decía Iván Lorenzo, su vocero, ellos van a llegar al TC. El TC pudiera decir, en una jurisprudencia, que no va a salir mañana, sino que pudiera salir incluso después que se produzcan las reuniones o las primeras reuniones de este Consejo de la Magistratura, que esa selección es inconstitucional. ¿Pudiera decirlo? Pudiera no decirlo. Si lo dice, hay una ilegitimidad en las acciones de ese Consejo de la Magistratura e incluso pudiera haber hasta una cautelar que impida que se reúnan de forma inmediata, como hace falta reunirse de forma inmediata para sustituir a los miembros del Tribunal Superior Electoral. Pero puede pasar lo otro, que el TC diga, no, es legítimo. Entonces ahí viene un problema mayor, porque a partir de ahí, la representación, sobre todo en el Senado, en el Consejo de la Magistratura, quedará totalmente a merced de las manipulaciones que pueda hacer quien obtenga la victoria en las elecciones que se produzcan y quien obtenga la mayoría del Senado. Y hago esta reflexión porque a veces se toman decisiones y no se sabe las consecuencias que tengan. En estos días, por ejemplo, en Estados Unidos se ha hablado mucho de las consecuencias que tuvo para los demócratas que en el año 2013 la entonces mayoría demócrata en el Senado decidiera reducir el número de jueces, el número de senadores que hacían falta para ratificar jueces federales, de 60 a mayoría simple. Bueno, bajo ese esquema, eso se le llamó la opción nuclear en su momento. Bajo ese mismo esquema y bajo ese mismo modelo republicano ahora, le redujeron no solamente para jueces federales, sino para jueces de Suprema Corte de Justicia y le metieron 3 jueces en cuestión de 3 años. Por esa decisión que tomaron, se cambió una regla de juego que eventualmente ha sido perjudicial para quienes en su momento la cambiaron creyendo que se beneficiarían. Si mañana el precedente que se está creando es que aquí no importa en la boleta que usted lo elijan, e incluso no importa si usted es tránsfuga, usted simplemente se cambia de partido antes de la juramentación, aunque sea en contubernio con su gente, y a usted lo hace en una segunda mayoría y le dan un asiento en el Consejo de la Magistratura. Ese precedente es más sencillo que decir cuenten los senadores. Se están jugando una carta innecesaria que puede ser peor y puede revertirse a los intereses de los partidos que hoy pueden estar postulando por eso y del país. Parece que no hay una decisión tomada. Yo solamente estoy advirtiendo lo que pudiera producirse cuando ese tipo de cosas se den. Yo digo, no habría mejor miembro del Consejo de la Magistratura que el amigo entrañable Bautista Rojas Gómez, a quien conozco su integridad, su talento, su probidad, su prudencia, su lealtad, y sé que sería un hombre ideal para estar ahí. Pero su presencia allí pudiera generar situaciones que eventualmente irían en contra de los propios intereses de los partidos políticos y del país. Incluso he dicho aquí que si el interés es regalarle a Leonel Fernández un puesto en el Consejo de la Magistratura, que se lo den a un tránsfuga. Que agarren uno de los senadores tránsfugas y le den el puesto. Aunque el PLD presente ¿a quién fue que presentó? A José del Castillo. El PLD presenta a José del Castillo, no importa, ustedes le eligen a Félix o a Dionis. A cualquiera de los dos tránsfugas, ninguno de los dos va a ser mejor que Bauta.
pero por lo menos, desde el punto de vista legal, ustedes preservan eso. Son de Leonel, pero como fueron electos en una alianza y un partido diferente al del presidente del Senado, y su acta es de un partido, es del PLD, entonces ahí no implicaría ilegalidad. Es una triquiñuela, cambiaría una tradición de los partidos de elegir a quien el partido presente, pero no ilegal. Ni eventualmente pudiera traer problemas de precedentes. Ahora, lo de Bauta, que reitero, sería el mejor de todos si lo pudiera traer, por lo que ya he explicado, aunque parece, reitero, que es una decisión tomada de regalarle ese puesto en el Consejo de la Magistratura a un partido que no llegó ni al 5% de los votos a nivel senatorial. Mire, la posible justificación que puedan tener para justificar el tema de lo que se pasaron y que la mayoría ahora se cuenta con los que están actualmente, eso más que difícil, para aprobarse eso, solo se corresponde con un acuerdo político, que es lo que se ve sobre la mesa. Aquí evidentemente usted habla con los senadores que van a votar esto, usted habla con la clase política que está fuera del PLD y se da cuenta que hay un acuerdo basado en darle esa segunda mayoría a la fuerza del pueblo. No es de contentura uno tomar en cuenta lo siguiente. Me parece que se están acotejando fuera de los lineamientos legales muchas situaciones. Yo sugeriría ver todo lo que mucha gente dijeron cómo se elegía antes y cómo se eligió el representante del PRM, basado en las elecciones anteriores. Ahora eso hay una definitiva tendencia a cambiarlo. Eso debe de tener más que sus consecuencias, que no importa lo que haya, parece que los acuerdos políticos son más importantes que las propias leyes y eso no es ni sano ni válido para ninguna democracia. De todas maneras, las argumentaciones que se van a esgrimir todavía están sobre el tapete porque está casado el pleito para definir lo que usted tiene muy claro, dónde se elige la segunda mayoría, si en la cantidad de votos que se depositaron a los partidos o en la cantidad de senadores que usted tiene al momento de escoger esa segunda mayoría, que es lo que está predominando desde el punto de vista de la fuerza mayoritaria, que es el PRM. Si eso fuera así, esa ley no tiene ni sentido en muchos de los artículos, porque no importa cómo tú te elegiste, sino lo que tú tienes ahí en el momento de la elección. Y fíjense que el tema más complicado es cómo tú te inscribes en la boleta, porque en la boleta tú te inscribes y te eligen con un partido, pero resulta que al final tú pasaron una situación y te cambia y ya tú eres de otro partido. Bueno, la ley debe prever que es donde tú te inscribes y donde tú votas. Es la lógica de la ley, pero aquí parecería que esas cosas van a cambiar y lo digo desde el punto de vista de que no estoy mirando para acá, para allá. Yo coincido igualmente por diferentes razones de que uno de los mejores representantes que puede haber ahí es Bautista Rojas Gómez, por muchísimas razones. Pero al final, cada partido de los que serían la segunda mayoría también lo tienen elegido. Por fortuna en la Cámara de Diputados no hay esa diferencia, pero aquí en el Senado se va a sentar un precedente que marcaría una hoja de ruta de cómo van a ser las cosas, incluyendo el siguiente paso, que es la elección de la Junta Central Electoral, en la cual no hay esta situación jurídica, esta situación de interpretación de la ley, pero sí hay un asunto de acuerdos políticos que van a definir mucho el futuro, sobre todo del año 2022. En algún momento, esa segunda mayoría se le respetó al PRM o a otros partidos teniendo 1 o 2 senadores. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado al momento de tomar estas decisiones que van a pautar mucho vamos a llamarle el ambiente que se puede respirar en el aspecto político. Una segunda mayoría debería estar
sobre esa base que he planteado. Sin embargo, todo luce indicar que ya todo eso está decidido. Miren, el senador, perdón, el ministro administrativo de la presidencia, Paliza, no se puede perder de vista que aunque va a una entrevista como ministro administrativo y la mayoría de sus informaciones son en el orden de su función del cargo en la presidencia, que por cierto siempre he acompañado de ese equipo, un equipo totalmente joven, jóvenes cada uno de menos de 40 años, los que la gran mayoría le acompañan. Él habla como presidente del PRM y ha dejado claro muchas situaciones que podríamos estar discutiendo en el aspecto legal, pero ahí en esa entrevista dejó claro que se van a contar, dejó claro de que esa segunda mayoría vendría por ahí y volvió a dejar establecido la posición del PRM con relación a la elección de la Junta Central Electoral. O sea que si usted quiere saber cómo es que va a venir el PRM desde el punto de vista de sus legisladores, cómo van a votar, lo está pautando Paliza en función de una serie de informaciones que se pueden colegir de lo que tiene que ver con la Junta Central Electoral y el Consejo de la Magistratura. Muy claro está, por lo menos ese voto del PRM, al menos que haya una rebelión y que los senadores decidan no tomar la línea partidaria, que la expresa su presidente, que es Paliza, y que la ha reiterado. La dijo aquí en el programa, la dijo ayer, lo han entrevistado y ha dicho, un independiente está de acuerdo. Ahora agregó algo que ya otras personas habían señalado, de que no fueran miembros, que los miembros actuales no se repostularan. Como ustedes saben, dos de la Junta se presentaron y fueron evaluadas, que son las dos damas, por cierto, Carmen Inver Brugal y la doctora Graciano, y usted dirá, bueno, pero Paliza no es senador. No, él es presidente del PRM. Y le encargaron a él y a la secretaria general trabajar este proyecto. Y me imagino que se han reunido con la mayoría de los senadores y hasta algunos que no son de ese bloque, porque usted está oyendo a los que son aparentemente independientes y están tomando esa línea, aunque no tengan acuerdos públicamente políticos. Entonces creo que José Ignacio Paliza está delimitando cómo es que va a actuar el PRM, y está claro de que hay una tendencia a tener más posibilidad de acuerdo con la Fuerza del Pueblo que con el PLD. Bueno, ese tema de la Junta entonces quedará resuelto la semana próxima ya. Se va a reunir la comisión el lunes, el próximo lunes, decía el senador Ricardo de los Santos, y el mismo miércoles de esa semana entonces van a presentar las ternas, los tres grupos de 30 personas en total de la selección de 306, que fueron el total de personas evaluadas, de lo que se sentaron frente a la comisión a exponer sus conocimientos, sus capacidades y los cuestionamientos presentados por los senadores. Entonces, o sea que ya, yo creo que desde que conozcamos las ternas, la próxima semana ya indudablemente es más fácil coelegir quiénes serán los próximos miembros de la Junta Central Electoral. La Comisión Ejecutiva del PRM se reunió esta misma semana y fue uno de los temas de discusión, o sea que deben tener los legisladores del PRM, que son la mayoría en el Senado, y junto a los de las Fuerzas del Pueblo hacen el quórum de elección de los nuevos miembros de la Junta Central Electoral, o sea que ese ya será un tema de la próxima semana. Dice Paliza que no está de acuerdo con la continuidad de ninguno de los miembros. Evidentemente se refiere a las dos magistradas que se presentaron, que fueron las únicas de los 5, estuvo la magistrada, también se presentó, creo que 1 o 2 de los miembros suplentes, se presentó Luis García se presentó. Sí, bueno, está Luis García, y está también el magistrado Cuevas, que es suplente del magistrado Henry Mejía, también se presentó, o sea, con la intención pero entonces no sé ahora si se refiere José Ignacio Paliza a los miembros titulares y también se refiere a los suplentes. Me imagino que también se referirá a los suplentes. No, la línea de la forma que le expresó los miembros titulares. A los titulares. Bueno, por eso no lo considero justo. Siempre ha habido como una continuidad
de esa misma Junta Central Electoral, si bien tuvo problemas en febrero, de la inobservancia o de la falta de seguimiento a los trabajos que llevó a la posposición de esa elección de febrero. La OEA rindió su informe, UNIORES rindió su informe y el AIFES también rindió su informe sobre qué fue lo que sucedió en el proceso. También es cierto que esa misma Junta Central Electoral luego montó las dos elecciones posteriores y no hubo ningún inconveniente ni ninguna objeción por parte de estos mismos legisladores ni de los partidos políticos. Eso por ese lado, o sea que no estoy de acuerdo con José Ignacio Paliza. Hablaba el senador Iván Silva también de que eran unos caraduras, de que se habían presentado ante la comisión con la intención de continuar en la institución. Bueno, esos mismos caraduras fueron los que le entregaron su certificación, como que lo avalan como senador sin ninguna objeción, respetando el derecho de la mayoría que lo eligió a él como senador de esa provincia. Bueno, ya entonces la próxima semana sabremos quiénes serán los próximos miembros de la Junta Central Electoral. Creo que solo 2 personas tienen objeciones. El doctor Eddie Olivares, del que se opone parte Luis Abinader específicamente, o sea, el líder del partido, el presidente, y en el caso del doctor Román Jaques, una oposición del PLD, aunque no sé si ambos, las objeciones tienen que presentarse de manera escrita ante la comisión, o sea, explicando de por qué se oponen, que posteriormente el PLD había dicho que estaba en la voluntad de llegar a un consenso con el Partido Revolucionario Modernos para la conformación de la Junta Central Electoral. He dicho desde el principio que esa objeción del parte del PLD hacia el magistrado Román Jaques, en vez de considerarlo negativo, lo veía positivo cuando veía esas declaraciones del presidente Temístocles Montaz, porque bueno, Román Jaques era el seleccionado o fue propuesto por el PLD para el Tribunal Superior Electoral, y bueno, cuando posteriormente hubo decisiones que no beneficiaban al PLD, bueno, a ella el PLD no consideraba bueno el comportamiento del magistrado Román Jaques, aunque siempre hablo que de estas instituciones que son colegiadas, o sea, que lo integran su pleno no lo decide el resultado que vaya a salir de allí una sola persona, sino que es por mayoría. Lo que decida una sola persona como tal, al final no tiene tanta validez, sino lo que decida la mayoría respecto de cualquier tema que discutan para decidir cuál será la decisión o la posición. O sea que ahí están los nombres, y vamos a ver qué presenta la comisión la próxima semana sobre quiénes serán las 30 personas preseleccionadas. El presidente del PLD era Leonel cuando designaron a Jaques. Era Leonel Fernández. El presidente del PLD sí. Okay. Y era también el presidente del PLD, era Leonel también, cuando lo asignaron a Jaques como suplente de la Junta, que antes lo había sido también. O sea, que fuera un candidato de Leonel Fernández, sí, no del partido de la Román Jaques es una persona cercana a Leonel Fernández de hace muchísimos años, a Punglode. Sí, y sin embargo, a quien querría Leonel Fernández ahora no es necesariamente al magistrado Román Jaques. Tiene otros favoritos. Eso no es verdad. Ellos dicen, no lo digo por usted tiene la información que ellos pretenden darle a la gente. La realidad. Usted se fija en la línea de sus cornetas de medios de comunicación, es apoyar a Román Jaques. Le han vendido a Luis Abinader que es de él. Y Luis Abinader está a punto de morderle al suelo y colárselo. Y yo me alegro, porque, lo felicito, si lo logran, hay que felicitarlo. Lo hicieron muy bien. Pero la realidad, fuera de toda duda, es que Román Jaques es una persona vinculada estrechamente al doctor Leonel Fernández Reina, y es su candidato para ser presidente de la Junta Central Electoral. Creo que lo van a poner. Lo que se está cocinando, yo he tenido... Para ganar su programa político gratis, Luis Abinader, porque Leonel, o sea, aquí tenemos que dejarse de perder de cosas claras. Discúlpeme, Luisín. Una cosa es que el PLD hoy esté reducido, pueda estar medio callado, lo que usted quiera, pero el PLD fue que sacó casi 40% de los votos la pasada elección. Y es el partido que de verdad tiene estructura política. El PLD puede estar en un momento de prudencia, callado, tranquilo, apocado, bajeado, todo lo que usted quiera, póngale el adjetivo que usted quiera. Pero al final las estructuras están ahí. Y políticamente
Yo no digo que tenga que pactar. A Luis tal vez que le conviene continuar pactando con su aliado Leonel. Pero de ahí a declarar una situación política, con el único candidato que te están diciendo no me lo ponga, el principal partido de oposición, y tú ponérselo por encima de quien sea, porque sí, es cazar un problema político sin necesidad. Hay muchísimos candidatos que pueden ser igual de leal o a Leonel o a Luis, o que pueden ser igual de independientes, que no te generan ruido ni problema con tu principal contraparte en oposición a nivel de voto. No de juramentaciones vacías, no de repollando de que, juramentaciones nuevas, no de votos, de gente que tiene adhesión a esa organización política y que participa y activa en esa organización política. Hay una que tiene 30 y largo por ciento y otra que no llega al 5. Ahí tiene entonces que elegir con quién es que va a intentar mínimamente gobernar para encontrar un espacio de armonización política. Y la Junta Central Electoral es un espacio en el cual los principales actores deberían tener la tranquilidad de que no le pongan un árbitro que simplemente uno de ellos objete abiertamente. Pero parece que eso tampoco va a importar en el camino que vamos recorriendo. Discúlpeme, don Luis, ¿usted decía? No, era referido a de que al final del día las decisiones que he venido escuchando, unos movimientos, y ayer Dani Alcántara lo citaba, alrededor del Congreso, de los senadores de la República, que no es tanto así que está definido de que el caso de Román Jaques va a ser presidente porque sí. Mire, estamos entrando en la semana, en los días, en los fines de semana, donde el juego político toma acción. Y me parece que hay, y he tenido esa información así de pasillo, de que hay un grupo de senadores que quiere insistir en el caso de Eddie Olivares o buscar una alternativa. No todo está tan definido en el caso de la elección del presidente de la Junta Central Electoral. Si usted fuera apostador y se da, dicen que los números los tiene para ganar Román Jaques. Y cuando usted habla fuera de cámara le dicen Román Jaques, inclusive personas que no son desde el PRM, porque tiene una mayoría. Pero antes de ayer se produjo una reunión entre los senadores del PRM y ahí requieren de mayor encuentro y de mayor precisión. Por eso se designó a Paliza y a la secretaria general, Carolina Mejía, para liderar esta situación con la membresía del PRM que está en el Senado. Pero todavía no está eso, nadie tiene en la mano la presidencia todavía de la Junta Central Electoral. Bueno, ojalá que haya espacio para